Hola, soy Ruth Alcalá Lozano y traigo el tema efecto en depresión y apatía desde la estimulación magnética transcranial repetitiva a 5 Hz en enfermedad de Alzheimer leve a moderada. La investigación estamos llevando a cabo en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muniz en la Ciudad de México. Muchas gracias por invitarme a este congreso, a este simposio iberoamericano virtual de neurociencias de la molécula a la conducta. Y bien, empezaré por hablar de algunos antecedentes acerca de la enfermedad de Alzheimer. Seré muy puntual considerando el tiempo que tengo para esta presentación. La enfermedad de Alzheimer es la causa más común es la causa más común de demencia, o también conocido actualmente como trastorno neurocognitivo mayor. Entre el 60 y el 80% de todos los casos diagnosticados con demencia se trata de enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer tiene 2 grupos de síntomas. Particularmente hablamos de los que tienen que ver con la cognición. Los síntomas cognitivos, el más predominante y el que aparece en primera instancia es la memoria, seguido de una disminución en otros dominios cognitivos, por ejemplo, alteraciones en las funciones ejecutivas, en la atención, en el lenguaje y en la cognición social. Sin embargo, el deterioro cognitivo tiende a ser progresivo. Es importante determinar eso, a diferencia, por ejemplo, de los síntomas neuropsiquiátricos que pueden fluctuar y aparecer en distintos momentos de la enfermedad. Es decir, sabemos que pueden aparecer desde etapas preclínicas, es decir, desde antes de que se diagnostique. Afecta hasta el 97% de las personas a quienes se les ha diagnosticado demencia y están relacionados, por otro lado, con la gravedad de la enfermedad. Si bien los síntomas neuropsiquiátricos más frecuentes que se presentan con mayor frecuencia son la depresión y la apatía, generando una mayor incapacidad funcional y dependencia en las personas que la depresión afecta hasta el 20% de los pacientes y se caracteriza por alteraciones en el estado de ánimo, anedonia, alergia, irritabilidad, llanto fácil, alteraciones en el apetito, desesperanza, ideas de muerte. Por otro lado, la apatía afecta hasta el 70% de las personas que tienen enfermedad de Alzheimer. Se caracteriza por una falta primaria en la motivación, en el interés y en la iniciativa. Y se ven afectados los procesamientos cognitivos, a su vez, tanto en depresión como en la apatía, y resultan en el impedimento de la funcionalidad. Cuando hablamos de apatía, hablamos de que hay una reducción cuantitativa de la actividad dirigida a un objetivo en comparación con un nivel previo al del funcionamiento, al de la funcionalidad de la persona. Importante entender esta definición actual de apatía, porque podría confundirse con depresión. Por ejemplo, con síntomas como la falta de voluntad y la anedonia, que pueden ser muy similares, pero sabemos que no es lo mismo. La apatía y la depresión se han relacionado con una mayor incapacidad funcional cuando se presentan al mismo tiempo, o incluso por separado, y generan una mayor dependencia del paciente hacia los cuidadores y por ende generan mayor estrés en el cuidador, por lo que requieren de una mayor supervisión de las actividades de la vida. Ahora, en esta diapositiva lo que me interesa explicar es la importancia de cómo las redes corticales y subcorticales pueden estar interconectadas entre sí, tanto en depresión como en apatía. Pensemos en las intervenciones que actualmente están siendo estudiadas. Es por eso que sabemos que en presencia de depresión y en presencia de apatía se han descrito distintas modificaciones en estas interconexiones de las redes corticales y subcorticales. Se ha visto el cuerpo estriado ventral, la corteza cingulada anterior, la ínsula, la corteza orbitofrontal y la amígdala están
están interrumpidas en la conexión en lo que tiene que ver con los circuitos que las unen, los circuitos que están implicados entre sí, sobre todo en apatía. Así es que la apatía se asocia con una interrupción de estos circuitos que unen regiones que tienen que ver con la corteza prefrontal y estructuras subcorticales, así como con los ganglios. Esto implica que las áreas corticales prefrontales, como la corteza prefrontal dorsolateral izquierda, pueden desempeñar un papel fundamental en la apatía, que está relacionada con la enfermedad de Alzheimer. Y aunque existe una superposición en los fundamentos neuroanatómicos de la apatía y la depresión, donde en apatía está más afectada la corteza temporoparietal derecha y en depresión la corteza prefrontal dorsolateral izquierda, sabemos que estas regiones están involucradas tanto en procesos que tienen que ver con la atención como con la memoria, como con el funcionamiento ejecutivo. Por eso que es de interés pensar en qué relación tienen no únicamente con los síntomas neuropsiquiátricos, sino cómo están implicados también en el funcionamiento cognitivo, que es de interés particular en estos síntomas que afectan a la enfermedad de Alzheimer. Sabemos que hay regiones corticales afectadas en el funcionamiento de la enfermedad de Alzheimer y que están directamente relacionadas con los distintos síntomas clínicos. Por otro lado, se sabe por distintos estudios, aunque en este diagrama que lo muestro que es un tanto heurístico, podemos ver que la corteza prefrontal dorsolateral izquierda está directamente relacionada con distintos centros de interés de la enfermedad de Alzheimer, por lo que se ha propuesto la corteza prefrontal dorsolateral izquierda como una diana para tratar la enfermedad de Alzheimer con técnicas no invasivas de estimulación cerebral como la estimulación magnética constante repetitiva. Distintos estudios han propuesto estimular únicamente la corteza prefrontal, pero hay otros estudios que han propuesto estimular las distintas áreas, las distintas regiones corticales en las que están lastimadas en la enfermedad de Alzheimer y que están implicadas en el funcionamiento cognitivo. Es así que el tratamiento para la enfermedad de Alzheimer tiene que ver específicamente con el efecto en los síntomas neuropsiquiátricos es limitado farmacológicamente, sobre todo en apatía. Y técnicas como la estimulación magnética transcranial repetitiva se han planteado como posibles intervenciones terapéuticas. Sin embargo, hay una alta variabilidad en los paradigmas que han sido aplicados. Y me refiero a esto como solamente en una técnica en específico, por ejemplo, en la estimulación magnética transcranial, hay distintas investigaciones en las que se utiliza estimulación magnética de baja intensidad a alta frecuencia, por ejemplo. Entonces, esto nos puede confundir a la hora de leer los reportes, a la hora de leer los ensayos, los resultados de los ensayos clínicos. Es importante dejar en claro que yo hablaré de estimulación magnética transcranial repetitiva y de alta intensidad, por llamarlo así, y a altas frecuencias. Específicamente, nosotros estimulamos a una frecuencia de 5 Hz. Y esto nos lleva a pensar o a dejar en claro que requerimos identificar cuáles son las redes neuronales implicadas en esta enfermedad para identificar dianas, estimular y mejorar las intervenciones. Como les decía, la estimulación magnética transcranial repetitiva es capaz de despolarizar la neurona cuando la aplicamos en la intensidad y a la frecuencia suficiente. Y esto a su vez es capaz de modificar los mecanismos de plasticidad cerebral a través de la excitabilidad cortical. Entonces, nos hemos planteado en este estudio el objetivo de estudiar los cambios en los niveles de depresión y apatía al comparar las distintas modalidades de estimulación que tienen que ver con estimular únicamente la corteza prefrontal dorsolateral izquierda y compararlo con otro protocolo en donde estimulamos 6 regiones distintas. Procavernic, la corteza prefrontal dorsolateral derecha e izquierda, que es la corteza de asociación parietal izquierda y derecha. En ambos grupos tuvimos un total de 1.500 pulsos por sesión y en ambos grupos
vimos 15 sesiones de tratamiento durante un periodo de 3 semanas y descansaron 4 semanas. Se los explico de una manera más. Todos los participantes fueron aleatorizados y se les realizó una evaluación basal, ¿sí? Que consistía en una evaluación clínica con medidas neuropsicológicas. Al final de las 15 sesiones se realizaba una medida otra vez compleja. Entonces, estas medidas que realizamos al principio, para fines de los resultados de esta investigación que les estoy presentando, únicamente tomaremos la medida basal y la medida del final de las 15 sesiones de tratamiento, es decir, a las 3 semanas. Y un periodo de evaluación de observación, un periodo pasivo de observación de 4 semanas. Y al final de esto volvimos a ver. Invitamos un total de 33 participantes. Solo 19 participantes cumplieron con los criterios de selección. 9 entraron al grupo de las 6 regiones, al grupo del complejo, y 10 al grupo de la corteza prefrontal dorsolateral izquierda. Únicamente se estimuló la corteza prefrontal dorsolateral izquierda. En cuanto a la depresión, encontramos que se observa una disminución importante de los puntajes, pero la diferencia significativa logramos verla realmente en el periodo, después del periodo de observación. Esto es interesante, considerando que ninguno de los participantes regresó al estado habitual, al estado basal, después de 4 semanas de observación, y es decir, esto quiere decir que es en la semana 7. Tiempo basal, 15 sesiones, 4 semanas de observación, semana 7. Ningún participante regresó al estado basal. ¿Sí? En este sentido, analizamos los resultados de todos los participantes sin diferencias entre grupos. Al hacer una comparación de los dos protocolos, encontramos resultados similares. Se observa una tendencia similar en ambos grupos en la disminución del puntaje general. En apatía encontramos algo similar. ¿Sí? Los resultados gruesos de apatía, encontramos que el efecto se mantuvo. Aumentaron un poco el puntaje en el periodo de observación. Sin embargo, es importante destacar que ningún participante regresó al estado basal después de 4 semanas de observación, después de haber recibido las 15 sesiones de estimulación magnética transcranial a 5 Hz, 1500. Tomamos en cuenta el impacto que esto generaba en los cuidadores y sucedió algo similar. Ningún participante, ningún familiar encontró que su participante regresara al estado basal. Hicimos unos subanálisis tratando de relacionar la apatía, la depresión y los dominios cognitivos evaluados. Fue como uno de los objetivos secundarios que estamos tratando de analizar con esta muestra pequeña. Sin embargo, hasta el momento no hemos encontrado ninguna correlación significativa. Probablemente tiene que ver con las medidas cognitivas que nosotros estamos estudiando. Importante considerar que nuestro estudio es un estudio corto, de 15 sesiones, en donde, y un periodo de evaluación en donde no estamos comparando con placebo, ya que nuestro interés particular fue destacar una comparación de 2 modalidades ya de intervención. Encontramos que cuando aplicamos estimulación magnética a 5 Hz mejora la depresión y mejora principalmente el efecto en los cuidadores. Sí, se requieren más estudios en apatía, sobre todo. Nosotros pensamos que queremos saber cuáles son esos subdominios de la apatía en donde se interfieren más con el impacto de la estimulación magnética y en estos síntomas de apatía. Digo que la apatía es un constructo un poco más complejo. Tenemos resultados prometedores, lo que podrá generar una mayor calidad de atención cuando utilizamos técnicas de estimulación invasiva como la estimulación magnética, y probablemente una mejor calidad de vida tanto al paciente como a su familia. Entendemos las limitaciones por el tamaño de la muestra y los instrumentos que estamos utilizando. Es decir, utilizamos el inventario neuropsiquiátrico de Cummings, que tiene una alta limitación en evaluar la apatía, pero con esto consideramos que tenemos resultados que nos llevan a plantearnos investigaciones utilizando instrumentos más complejos, tanto para evaluar la cognición como para evaluar la apatía. La estimulación
Cuando estimulamos únicamente la corteza prefrontal dorsolateral izquierda, pensamos que nos hemos planteado la posibilidad de que sea suficiente, considerando que es un centro de red que afecta al resto de las estructuras corticales. Ojalá que pronto tengamos estudios con alguna técnica que nos permite estudiar la conectividad cerebral para poder demostrar esto en diferentes niveles, ya que hipotetizamos que el cambio en esta variable influye no solo en los procesos cognitivos asociados, sino también en la funcionalidad e impacta en el cuidado. Buscamos incrementar el tamaño de muestra y estamos trabajando por eso, y así como mejorar, como les dije previamente, los instrumentos de medición. Ahora bien, hasta aquí los resultados de esta propuesta de investigación que les planteé. Sin embargo, me gustaría compartirles muy puntualmente los resultados globales de nuestra investigación que fueron publicados en el 2018, en donde encontramos que había un impacto positivo tanto en la cognición, que fue evaluada con ADAS-Cog. Ningún participante regresó a su estado basal después de las 15 sesiones. En el Mini-Mental sí realizamos más medidas a las 5 sesiones, a las 10 sesiones y a las 15 sesiones. Tenemos bien claro el efecto del aprendizaje del Mini-Mental. Sin embargo, ningún participante regresó a su estado basal a las 7 semanas de haber comenzado el tratamiento y 4 semanas de descanso. Y lo mismo sucede con la funcionalidad. Ningún paciente regresó a su estado basal a las 4 semanas de observación, y de manera global los síntomas neuropsiquiátricos tampoco regresaron a su estado basal. Lo que les presenté anteriormente fue tomado del subdominio del NPI, tanto de apatía, y tomamos en cuenta las medidas de depresión estudiadas con la escala de G-SAPS para adultos mayores. Encontramos que ambas maniobras, ambos grupos, tanto la corteza prefrontal dorsolateral izquierda como las 6 regiones estudiadas, tienen el mismo efecto. Probablemente sea suficiente con estimular la corteza prefrontal dorsolateral izquierda. Y por otro lado, hicimos un subanálisis tratando de encontrar si hay algunas redes implicadas, ya que encontramos un aumento en la eficacia del procesamiento por modulación directa con estimular únicamente la corteza prefrontal dorsolateral izquierda, en el impacto que tiene en la comprensión y en la comprensión del lenguaje hablado y en la nominación cuando lo medimos con ADAS-Cog. Entonces, nuestros resultados hasta el momento son alentadores. Los invito a revisar los estudios que ya logramos publicar, los artículos que logramos publicar a mayor profundidad. Y bueno, agradezco al grupo con el que he estado trabajando, a la doctora Sosa, al doctor Eduardo Garza, al doctor Jorge Julio González Olvera, a Eric Morelos, a Ivonne Flores Medina y a la doctora Alejandra Mundi. Muchas gracias por su atención.